La mayor tragedia infantil de nuestra historia tiene nombre, tiene apellido y tiene colores partidistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Por supuesto que hablamos de la guardería ABC y no se trata de partidizar un tema tan, pero tan sensible como este. Se trata de encontrar a los responsables de fondo. No se trata de responsabilizar a una maestra, a un conserje, a una persona que conducía. No, se trata de saber qué estaba pasando al interior precisamente de este lugar y sobre todo quiénes hicieron negocio precisamente con el mismo. Y es ahí donde tenemos que empezar a escudriñar en el pasado y nos topamos con lo sucedido a partir de las administraciones del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque se han cumplido 14 años de impunidad. El siniestro del 5 de junio del 2009, en esta bodega improvisada como estancia para pequeños en la capital de Sonora, y el comportamiento de las autoridades, lo que demuestran, lo que confirman, es una enorme descomposición institucional imperante en las administraciones panistas. Hablamos, por ejemplo, que durante el sexenio de Vicente Fox se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Para qué? Para flexibilizar los requisitos exigibles a los privados que deseaban administrar una guardería subrogada, es decir, un servicio privado pagado con recursos públicos. En los hechos, ¿esto qué significó? Pues significó la entrega indiscriminada de concesiones para el manejo de las estancias a personas sin experiencia ni capacitación alguna en el cuidado de bebés y de niños. Se había creado un bollante negocio, un gran negocio para los dueños de las casas cuna, quienes obviamente explotaron la necesidad de las familias trabajadoras, cobraron al IMSS por sus servicios y muchas veces, muchas, pero muchas veces pasándose por el arco del triunfo las más elementales normas de seguridad que deben observarse al estar a cargo de la educación y de las vidas de los infantes. Este incendio sacó a la luz un aspecto sumamente oscuro de este esquema, que era la corrupción, el amiguismo con el que se otorgaban los contratos, los cuales obviamente recayeron en individuos con nexos políticos y familiares dentro de la clase gobernante, porque esa es una de las características criminales de la política corrupta. Se pasan los permisos entre familias, hacen negocio con con el servicio público y todo queda en familia, como la mafia, en pocas palabras. Y en el caso de la tragedia de la guardería ABC, no fue la excepción. Una de las dueñas de la guardería ABC, Marcia Matilda Altagracia Gómez del Campo, es prima, fíjese bien, tanto de Margarita Zavala, en ese momento primera dama, hoy diputada federal, como de Lourdes Laborín, esposa de quien fuera el gobernador de Sonora, Eduardo Burs. Lo recuerda, que incluso se aventó la puntada de que quería ser candidato presidencial del PRI, con todo y esta tragedia a cuestas. Yo creo que ha de haber pensado, pues si Margarita aspira, ¿no? Si es una de las responsables de proteger a la prima, ¿por qué yo no? Bueno, estas conexiones se mostrarían determinantes en la impunidad de la que gozaron precisamente todos los implicados, desde, desde los ya mencionados hasta los funcionarios, desde los socios hasta los funcionarios que debieron supervisar la seguridad de las instalaciones. Y aquí hablamos de un Juan Molinar Orcasitas, director del IMSS, que firmó el contrato con la guardería ABC. Y hablamos de este personaje tan siniestro, tan perverso como era Daniel Karam. Y de verdad que cuando empezamos a analizar más a fondo, no podemos dejar de lado el papel de la ahora intocable Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿eh? Así de, así de sencillo. Margarita Zavala hace unos días se aventó la puntada de decir a la Suprema Corte no se le toca, ¿no? Y en ese momento hubo una agresión por parte de los ultraderechistas en contra del monumento que recordaba esta tragedia de la guardería ABC. Esta turba arrancó las 49 cruces blancas, cada una con el nombre de un niño muerto en el incendio, y las usó para arremeter contra los miembros del campamento que exige una reforma del Poder Judicial. Las cruces no se encuentran a las puertas de la Suprema Corte de Justicia por casualidad. Este es un punto que no podemos dejar de lado. ¿Y por qué razón? Porque la Suprema Corte fue un actor central en este gran operativo del Estado,
urdido por el gobierno de Calderón para garantizar impunidad. Impunidad en toda la letra a los personajes poderosos cuyas acciones desembocaron por acción o bien por omisión en la mayor tragedia infantil de nuestra historia. Pese a que su comisión investigadora determinó que en la estancia subrogada del IMSS había un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación, vigilancia, así como que ese organismo carecía de fundamento legal para contratar a terceros, en junio del 2010, si no mal recordamos, el Pleno de la Corte desechó el proyecto de dictamen del ministro Arturo Saldívar, quien ubicó a los 14 funcionarios federales, estatales y municipales como responsables de violaciones graves de garantías individuales en esta tragedia. Contra sus propias evidencias, imagínense nada más, contra sus propias evidencias, la impoluta Suprema Corte de Justicia pues decidió no fincar responsabilidades. Avaló la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías y deslindó a Caram, a Molinar y obviamente a Burs de lo ocurrido. Estamos hablando que en este país la corrupción política llega a tal grado que pueden matar a 49 niños y niñas y aspirar a ser presidentes de la República, presidentas, diputadas, diputados, senadores, senadoras. De ese calibre, de ese calibre es la Suprema Corte, es de ese calibre, perdónenme, es la política de este país y las autoridades de los gobiernos panistas. Pero el PAN se da golpes de pecho y asegura que es la mejor opción para gobernar. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.